Cuando tenemos una función de una variable, la gráfica de esa función es una curva f de x. Vamos a calcular el área abajo de la curva, pero encima del eje x en un intervalo AB. Entonces lo que podemos hacer es partir el intervalo en varios subintervalos más pequeños. Esos subintervalos más pequeños no tienen por qué ser de la misma longitud. Pueden tener cualquier tamaño, pero por simplicidad vamos a suponer que todos tienen la misma longitud y el número de subintervalos puede ser cualquier número, es decir, n subintervalos. Vamos a calcular el área y sumar los rectángulos. Recordemos que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces elegimos un pequeño rectángulo con longitud delta x. Para calcular delta x solo partimos todo el intervalo completo de A hasta B y lo dividimos entre n pedazos. Ahora vamos a elegir específicamente alguno de estos rectángulos. Por ejemplo, un punto cualquiera lo llamamos xy de este rectángulo en la gráfica, para que sea precisamente la coordenada xy y calcular el área de nuestro rectángulo. Como ya tenemos la base delta xy, ahora obtenemos la altura. Vamos a utilizar la función f de x, porque recuerden que la altura de una coordenada es igual a evaluar la función en ese valor de x. De hecho, en la gráfica se observa que cada rectángulo tiene una altura diferente y esa altura depende de la forma que tiene la propia gráfica de la función. Tomamos, por ejemplo, el punto xy. Al evaluarlo en la función, nos dice la coordenada en y de ese punto o la altura del rectángulo, que es el valor de la función en xy. Sería área igual a base por altura, AI igual a delta xy por f de xy. Por simplicidad podemos decir que AI es igual a f de xy por delta xy. Entonces, para aproximar el área que queremos es sumar todos los rectángulos, es decir, el área total va a ser la suma de todas estas áreas, A1 más A2, así hasta llegar al último rectángulo, que es el AN, porque hay n rectángulos. Ahora esta suma de aquí se puede abreviar mediante la notación sigma. Esta notación nos ayuda precisamente a representar sumas que contienen varios términos, pero mediante una expresión. Así, más corta es la expresión que aparece un AI después de la sumatoria, y en la parte de abajo de la misma aparece un i igual a 1 que nos dice cuál es la variable que va a ir cambiando en la suma. En este caso, AI igual a 1, luego le sumamos 1, entonces AI igual a 2, y así continuamos sumando uno por uno todos los términos hasta que llegamos al último, que es n en este caso. Entonces el último sería a la n. Recordamos que el área del rectángulo, el cual calculamos anteriormente, es f de xy por delta de xy. Ya tenemos la fórmula que nos aproxima el área, pero nosotros no queremos un área aproximada, queremos el área exacta debajo de esa gráfica en el intervalo AB.
Entonces vamos a hacer que estos rectángulos sean cada vez más pequeñitos, de tal manera que esos espacios que antes quedaban vacíos o que antes quedaban arriba de la función se van a ir reduciendo y el área bajo la curva va a ser el valor exacto al que nosotros queremos. Vamos a considerar cada vez más rectángulos, es decir, vamos a hacer que el número de rectángulos n tienda a ser infinito. De esa manera, entonces el ancho de los rectángulos tendrá a ser 0. Cuando n tiende a infinito, y si n está en el dividendo, el resultado sería igual a 0. De hecho, podemos verlo desde la misma expresión. Al dividir un número entre algo que tiende a infinito, el resultado tiende a ser 0. Aquí ya empezamos a ver para qué sirven los límites. Los límites sirven para definir conceptos de cálculo. De hecho, el primer concepto que definimos mediante límites es la derivada, pero también mediante límites se define el concepto de integrales y el concepto de series. En resumen, escribimos a la integral definida en lugar de escribir el símbolo del límite sigma. Mejor lo representamos con la anotación de Leibniz, que es esta S alargada, indicando aquí los límites de los intervalos que van desde A de la integral hasta B y el diferencial con respecto de una variable.